Bienvenidos a la gran final de la Liga Pokémon. Por fin ha llegado el momento. Es hora de demostrar lo que somos capaces de hacer. Demostrémosle quién es el número 1. Vamos, Pikachu, esto es para nosotros. Estamos aquí para ganar la Liga Pokémon. Pues hermano, ¿tú estás seguro de esto? ¿Dónde va con ese Pokémon tan chiquitillo, loco? Farte, Dragonite. ¿Cómo enseñarle disciplina a este payaso? No te confíes demasiado, Gary. He entrenado incansablemente y estoy listo para derrotarte. Vamos, Pikachu. Eres mi compañero fiel y mi mejor amigo. Vamos, es hora de sacar lo mejor de nosotros. Hoy tenemos un combate épico entre el nuevo héroe del que todos hablan con su Pikachu y Gary con su Dragonite. Pikachu comienza lanzando poderosos ataques eléctricos. Dragonite ataca con sus rayos, pero Pikachu consigue esquivarlos con una increíble agilidad. Pikachu contraataca con una increíble ráfaga de rayos. Esto es algo que no habíamos visto antes. El entrenador se ha montado en su Charizard y están volando juntos hacia las gradas. La multitud está en shock y no pueden creer lo que está sucediendo. Este será un combate épico para recordar. Ahora Charizard se va a enfrentar al poderoso Nidoking de Gary. Charizard comienza atacando, usando una columna de fuego que quema todo a su alrededor. Un ataque de llamas feroz que calienta el corazón de los fans. Este combate es realmente intenso. Parece que ambos Pokémon están agotados. Ha sido una victoria increíble de Charizard. Blastoise ha conseguido esquivar el pulso dragón y contraataca con su pesado cañón de agua. Pikachu ha evolucionado a su forma Gigantamax y está listo para enfrentarse al Pokémon legendario Eternatus. Pikachu Gigantamax comienza con un potente ataque eléctrico. Parece que Eternatus está afectado por la corriente. Pikachu Gigantamax lanza su ataque final, pero el Eternatus de Gary logra resistirlo y responde con un ataque aún más poderoso. ¡Esta es la batalla final! Charizard está a punto de acabar con el último Pokémon de Gary. ¡Esperen! ¿Qué está ocurriendo? Algo viene del cielo. ¡Corran todos! Parece que esto es el fin. Vaya, parece que todo ha sido una pesadilla. Estaba tan cerca de ganar la liga. Lo siento, profesor, he tenido una pesadilla horrible. Un meteorito caía del cielo y nos destruía a todos. ¿Cómo? ¿En serio? Voy inmediatamente para allá. Buenos días, profesor. Tuve una pesadilla muy extraña anoche. El mundo estaba siendo destruido por un meteorito. Buenos días, joven. No es una coincidencia que hayas tenido esa pesadilla. 3 meteoritos cayeron en diferentes ciudades y contienen fósiles de Pokémon legendarios. Necesito que me ayudes a recolectarlos. Acompáñame al ordenador, tengo algo que enseñarte. Aquí podemos ver las coordenadas exactas del lugar donde cayeron los meteoritos. Vaya, parece que uno cayó muy cerca de aquí. Hay cientos de Pokémon que todavía nunca hemos visto. ¿Te imaginas que descubrimos alguno de ellos? Es apasionante. Si conseguimos los suficientes fósiles, puede que consigamos incubar un huevo en una de estas máquinas. Hay cientos de peligros ahí fuera con los que tenemos que tener cuidado. Espero que estés preparado para la misión. Vamos, tenemos que salir de aquí cuanto antes. Somos muy afortunados. Si no fuese por el volcán del pueblo, la onda expansiva del meteorito lo habría destruido. Este es el viaje de nuestras vidas. Imagínate encontrar un Pokémon legendario en uno de estos meteoritos. Pero eso podría ser muy peligroso, ¿no, profesor? No hay nada que un buen entrenador no pueda manejar. Además, estamos aquí para recopilar fósiles y protegerlos de los malintencionados. Debe ser por aquí cerca. Sí, aquí es. Ahora debemos tomarnos el tiempo necesario para encontrar y extraer los fósiles. Yo supervisaré todo mientras lo haces.
Es suficiente, hijo. Vamos de vuelta al laboratorio. Menos mal, estoy muy cansado, profesor. Si conseguimos un Pokémon poderoso, podré quedármelo. Recuerde que mi objetivo es ser el campeón de la liga. Sí, claro, pero recuerda que primero debemos investigarlos bien. Hay muchos misterios y peligros. Vamos al laboratorio. Debo trabajar toda la noche. Por la mañana iremos a buscar el siguiente cráter y con suerte encontraremos más fósiles. Bueno, ahora, ¿cómo obtenemos un huevo de los fósiles? Todavía nos queda mucho trabajo. Necesitamos algunos fósiles más y estudiarlos todos detenidamente. Por la mañana saldremos de viaje hacia una isla cercana. Ahí nos encontraremos con un viejo amigo. Quizá nos pueda ayudar a encontrar el siguiente cráter. Te recomiendo que descanses. Nos esperan aún muchas aventuras. El día 12 amaneció con un sol increíble. Me olvidé que el profesor me estaba esperando para ir a una isla. Vamos, estaba a punto de irme sin ti. Espera. Me las pagarás, hijo. ¡Atrápeme, profesor! No perdamos más tiempo. Vamos a ver al capitán. Mira, dicen que los primeros nativos de esta isla usaban estos Pokémon en su gastronomía. ¿Te imaginas cazar uno con tus propias manos? Vamos, ya casi hemos llegado. Me encanta este pueblo. ¡Oh, profesor Oak! ¿Cuánto tiempo sin verle? Me alegro mucho de que hayan venido a visitarme. Todo ha estado muy loco desde que cayeron esos meteoritos. El meteorito cayó en medio de la ciudad. Llegarán pronto si siguen el camino. Pueden llevarse mis motocicletas. Estoy muy agradecido por todas las veces que me has ayudado. ¡Espere, profesor! Es aquí. Parece que hay mucho que excavar. Manos a la obra. Me encargaré de supervisar todo nuevamente. Vamos, ya es hora de volver. Hijo, nos vemos en el laboratorio. Espere, ¿de qué habla, profesor? Profesor, ese avión es de una sola plaza. Es por el bien de los fósiles. Se conservarán mejor si los llevo en el avión. Nos vemos mañana. Parece que tendré que volver solo. Voy a quedarme estudiando todos los fósiles. Necesito que vayas mañana a buscar el último cráter. ¿Podrás encargarte tú solo de esta misión? Por favor, ten mucho cuidado.
Parece que el camino está bloqueado. ¿Qué ha pasado? Un Snorlax Gigantamax se ha quedado dormido en medio del camino. Parece que habrá que esperar algún tiempo antes de poder volver a la ciudad Margarita. Esto va a estar complicado. Te recomiendo visitar el rancho de Ibis al final de la ruta 16. Es un buen lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza. Vamos, Pikachu. Es un buen momento para entrenar y capturar nuevos Pokémon. Aproveché para entrenar y capturar nuevos Pokémon. Ya saben, quiero ser el campeón de la liga. Ese día el destino me llevó a encontrar a uno de mis Pokémon favoritos. Y no podía dejar pasar la ocasión, así que lo debilité con unos ataques de Pikachu y me dispuse a capturarlo. Bienvenido al equipo, Charmander. Algún día volaremos juntos por todo el mundo. Después de eso tuve un nuevo encuentro con Gary. Su bicicleta me era extrañamente familiar. Escucha, hermano, necesito que me haga un favorcillo. Necesito hacer una llamada rápido, hermano. Dame tu Pokédex, loco. Si no tardo nada, hermano. Te lo estoy diciendo de colegueo. Lo que pasa es que se ha quedado tirado con la motor falillo, hermano. Se ha quedado sin combustible al lado de la comisaría. Tengo que ir a buscarlo ahora. Venga, dame la Pokédex, loco. Falillo, ¿qué pasa? ¿Que no te escucho bien, hermano? Espera, ya movemos un poquillo para allá a ver si pilla señal esto. Espera. Bueno, supongo que habrá que esperar hasta que vuelva. ¿Estará bien, Falillo? El día 14, sin Pokédex, llegué al rancho de Eevee. ¿Qué ha pasado aquí? Después de la caída del meteorito hubo un fuerte terremoto. Todo mi rancho ha quedado destruido y los Eevees han desaparecido. Vamos, Pikachu, nos tomaremos el tiempo necesario para reconstruir este rancho y encontraremos a todos los Eevees. Los siguientes días me dediqué a cumplir mi palabra. Por fin estáis todos. Espero que aquí podáis ser felices de nuevo. Vendré de vez en cuando a visitaros. Vamos a darle una sorpresa. Ya que hayamos reconstruido el rancho, faltaba la parte más importante. Así que hemos recuperado a todos los Eevees. ¡Oh, esto es impresionante! Amigo, quiero darte esto a cambio de tu gran ayuda. Quiero que este Eevee te acompañe. ¿Cuál es tu evolución de Eevee favorita? Déjalo en los comentarios. Después de eso, volví el camino hacia Ciudad Margarita. Al parecer, Snorlax por fin se había despertado. Había muchos obreros arreglando los desperfectos que el Snorlax había causado al salir. Pero cuando llegamos, Ciudad Margarita estaba completamente destruida. ¿Qué habrá pasado? No, viste, el meteorito cayó a la afuera del pueblo, pero apenas cayó comenzaron los terremotos. Que lo diga, señor, está todo en ruinas. Voy a investigar el cráter, a ver si descubrimos qué está pasando. Oye, ¿sabes algún lugar donde pueda pasar la noche en el pueblo? Quizá puedas hablar con el líder del gimnasio. Su castillo es de los pocos edificios que no se han destruido. ¿Líder del gimnasio? ¿Por dónde es? Hola, pequeño. ¿Sabes dónde está el líder del gimnasio? Es por allí, señor. Bienvenido a Pueblo Margarita. ¿Qué puedo hacer por ti? El
El pueblo ha sufrido mucho últimamente. Estoy aquí para retarte. Quiero convertirme en el nuevo campeón de la liga. Para eso necesito la medalla de este gimnasio. Por cierto, ¿podré pasar aquí la noche? ¡Vamos, Charmander! ¡Utiliza tu llamarada! Ivysaur, te elijo a ti. ¡Látigo cepa! Adelante, Pikachu. Enséñales lo que sabes hacer. Es tu turno, Charmander. Acaba con él. Fue un combate increíble. El combate final fue extremadamente difícil. Pero finalmente conseguimos la medalla. Tras el combate, Charmander evolucionó. Ahora tengo un poderoso Charmeleon. Eres muy poderoso. Toma, te mereces la medalla siniestro. Estás invitado a pasar la noche en el gimnasio si lo deseas. Acepté la invitación, pues necesitaba descansar para lo que me esperaba al día siguiente. El día 19 me dirigí directamente hacia el cráter. Ya saben, tocaba de nuevo picar. Pero en esta ocasión se escuchaban unos fuertes ruidos bajo el cráter. Es mejor bajar para investigar lo que está pasando. ¿Hola? Parece que los ruidos vienen de aquí abajo. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? ¡Guau! Es el legendario Groudon. Al parecer ha estado aquí abajo atrapado. Tranquilo, te sacaré de aquí. Estaba atemorizado, por eso ha estado causando todos esos horribles terremotos. El profesor Oak no se lo va a creer cuando se lo cuente. Vamos, Groudon, tenemos que volver al laboratorio. Eres increíblemente rápido. Juntos ganaremos muchos combates. Lo siento, pero no cabes por las puertas. Mire esto, profesor. ¿Profesor? ¿Dónde se ha metido, profesor? ¿Qué es este portal? ¿Profesor? Hola, joven entrenador. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? Soy un ser de otro mundo y he venido a ofrecerte una misión muy importante. Tu destino es encontrar al profesor Oak y devolverlo a este mundo. Debes viajar por el portal y enfrentarte a los peligros que allí te esperan. No tienes mucho tiempo, entrenador. Buena suerte. Y así fue como llegamos a esta nueva dimensión desconocida. ¿Qué peligros nos esperan aquí? Lo averiguaremos en el próximo capítulo. Volveremos muy pronto.